La semana pasada conocimos que Theresa May convocaba elecciones para tener una mayor fortaleza en el Parlamento británico frente al Brexit, a este reto que le llega al Reino Unido. Hoy vamos a hablar del Brexit, un acontecimiento histórico que ha puesto en jaque a toda la Unión Europea. Lo vamos a hacer en compañía de Jesús Murciego. Él es el corresponsal del MCRC en Londres. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Si te parece, empezamos hablando de las consecuencias que puede tener para la Unión Europea un Brexit. Es la primera vez que un Estado miembro decide marcharse de la Unión. Pues sí, es algo histórico. El primero, quizá no el último. Veremos a ver los acontecimientos, cómo suceden. Y sí, sin duda va a haber consecuencias para los dos lados, para el Reino Unido y para la Unión. Para el continente. En el Reino Unido, pues es obvio que hay que negociar. Lo que toca ahora es negociar con inteligencia y negociar con un brazo fuerte, con el apoyo del pueblo soberano que ha hablado una vez y no va a volver, no hay vuelta atrás. El Brexit es efectivo, como dijo la señora May cuando empezó. Brexit significa Brexit y no hay vuelta atrás. Y con ello van a negociar. Por supuesto que la Unión Europea es un jugador con mucho más tamaño, con mucho más potencia económica, especialmente Alemania y el núcleo central, Francia menos quizá, tiene mucha potencia económica, pero es una burocracia y bueno, pues va a intentar, la estrategia de la Unión Europea es intentar alargar las negociaciones, ponérselo muy difícil, empezando por una factura de 60.000 millones de libras que le va a poner para pagar primero y una vez que haya pagado, negociar la salida y una vez que haya negociado la salida, negociar otra vez el acceso al mercado único. O sea, una cena de 3 platos cuando los británicos intentan negociar todo de una vez. Entonces, pues en este momento están estancadas las negociaciones a la espera de las elecciones, primero en Francia, ahora este mes, el mes que viene después del verano en Alemania, y en este medio tiempo que están estancadas las negociaciones, la señora May ha aprovechado para convocar las suyas, ahora que ha salido reforzada después de la presentación, la activación del artículo 50, la señora May ha aprovechado para salir a la palestra y pedir el apoyo que sin duda va a tener, ya que la oposición está en horas bajas. ¿Y esta virulencia que hay hacia el Reino Unido, a qué se debe? ¿Es un aviso a navegantes? Ahora que se acercaban también, como decías tú, las elecciones en Francia, donde tenemos a una Marine Le Pen que ha pasado a una segunda vuelta, y aunque las encuestas no le dan la victoria, sí que puede ser un peligro igual a largo plazo. Claro, porque aunque no consiga la victoria, las ideas están ahí, el debate está abierto y es un tabú en muchos países la pertenencia a la Unión Europea, la pertenencia al euro, es algo que no es discutible, no es inimaginable, por ejemplo. Y aquí pues se empezó a hablar, siempre se ha hablado, siempre han estado las voces euroscépticas ahí, siempre. Tradicionalmente Inglaterra entró con muchas reservas en el mercado único, en la CEE. Nunca quiso nada de una unión política, una unión supranacional, de un estado de burócratas. Entonces, esas ideas están calando. Y por eso te decía que el Brexit no será el último, quizá. Por lo menos hay mucha intención en muchos países de hablar de estos temas, de decidirlo libremente, que no tiene nada de malo, que un estado decida su futuro y su soberanía, tanto monetaria como económica y política. Ante esto, me preguntabas por la visión de la Unión Europea. No ven nada, están muy ciegos. Fíjate que comparaban el Brexit, porque el señor Trump, el presidente Trump, apoyó el Brexit, siempre lo ha apoyado, es amigo de Nigel Farage, y esto para el señor Juncker era equivalente a que la Unión Europea apoyase la secesión de Texas o la secesión de un Estado americano, cuando la Unión Americana es totalmente y radicalmente distinta a la Unión Europea. Pero es que estos señores de Bruselas realmente no han perdido el foco y están negociando pues
intentando ponérselo lo más difícil posible al Reino Unido, porque es que no lo pueden consentir. Es que, claro, como se corre la voz de que el rey está desnudo y de que los estados son soberanos y libres de hacer lo que bien entiendan por su bien y por el de sus ciudadanos, esto es el acabose de la Unión Europea. Entonces, pues hay que ponerle trabas, hay que fingir tristeza. Recuerdo que cuando el día de la activación del artículo 50 decía el señor Tusk, el presidente del Consejo, que era un día triste para Bruselas y para Londres. Todo lo contrario, aquí en Londres era un día de celebración. Por supuesto que hay gente que no está a favor del Brexit, pero es la minoría. La mayoría está encantada, por un lado, de finalmente conseguir romper con Bruselas, con la burocracia y con todo lo que eso supone, y por otro lado también nervioso porque obviamente las negociaciones que vamos a afrontar van a ser duras, tensas, económicamente va a haber un impacto grande, posiblemente muy grave, pero bueno, es el precio que hay que pagar por salir de la Unión y están dispuestos a pagarlo. De hecho, fíjate, haciendo un poco hincapié en esa idea, ¿no?, de que parece que no se quieren enterar muchos de que el Brexit ha llegado. Hemos escuchado en medios de comunicación españoles comentarios de algunos tertulianos diciendo que incluso esto del Brexit, que quizás se queda en agua de borrajas, que es posible que esto sea reversible. Se han agarrado incluso al conflicto que había en Escocia, a ese referéndum que en su día de hecho se planteó el quedarse, digo, en el Reino Unido como una manera de mantenerse en Europa. Ahora Reino Unido sale de Europa y se están agarrando desde Bruselas al problema en Escocia también, incluso para intentar frenar, ¿no?, estas negociaciones del Brexit. Sí, la verdad es que no se quiere ver el tema. La Unión Europea no quiere afrontar lo profundo que supone la crisis que ha abierto el Brexit. Hay mucha gente, pues, que quiere pensar en otras cosas, que quiere, para no mirar de cara a cara a la realidad, pues cualquier disculpa es buena, cualquier idea. Incluso me recuerdo ahora que Tony Blair está pensando, como es un Remainer, es una persona que quiere quedarse a toda costa en la Unión Europea, obviamente ha vivido mucho tiempo gracias a ella, pues está pensando en volver a la política para liderar una campaña que es algo realmente ridículo, porque es que no va a haber referéndum, el pueblo ya ha hablado. Si no le gusta a ciertas personas, lo siento mucho, no va a volver a hablar porque a alguien no le guste. El Brexit es irreversible y ha sucedido, es presente e incluso es pasado, si me apuras. Entonces ahora hay que adaptarse a la nueva realidad o no, o dejar que la realidad pase por encima de la Unión Europea. Veremos a ver la actitud que toman, pero como tú bien decías, la gente pues no lo quiere ver, no quiere mirar cara a cara a la grave crisis, a la grave brecha en la credibilidad y en el proyecto, en el sueño europeo, que se está convirtiendo más en una pesadilla que en una realidad. De hecho, fíjate, comentabas antes que el Reino Unido siempre de alguna manera ha mirado reticente a la Unión Europea cuando llegaban ciertos tratados. No entró, de hecho, ni en la moneda única ni en el euro. Y yo no sé si es porque han sido demasiado inteligentes los británicos y se han leído la letra pequeña de ciertos tratados, cosa que igual en España, por ejemplo, no se ha hecho. Pues es un poco una mezcla de todo. Realmente cuando se construyó la Unión Europea, había una necesidad en el continente. Realmente después de la guerra había realmente mucho dolor y muchas ansias de vivir juntos en paz y armonía, y muchos países con una carga de su pasado muy negra que querían un poco borrar. No es el caso de Reino Unido. Reino Unido no entró por necesidad en la Unión Europea, entró porque quiso y cuando quiso. Y entró con una idea económica para pertenecer a un club, mejoras económicas, ventajas, competir, grandes mercados, competir. Y bueno, cuando eso se transformó, por obra y gracia del Tratado de Maastricht, en una unión política metida con calzador, podemos decir, porque sin referéndum, sin preguntarle nada al pueblo, casi sin informar, con constituciones como la que se votó que no en Francia, y se convirtió esa constitución en un tratado de Lisboa que no necesita ratificación. Con todo eso pasando, pues obviamente el escepticismo que siempre ha habido en Inglaterra y en el Reino Unido
que es natural aquí porque tienen otra tradición, no son de la tradición continental, son de la tradición más anglosajona, más independiente. Entonces, esto pues no ha hecho más que agrandar el euroescepticismo y hacer que realmente el rechazo a la Unión Europea alcance a la mayoría de la población, como hemos visto en el referéndum. Y es que no solo es el tema económico, es además el tema político. Los burócratas de Bruselas, que nadie elige, quieren decidir de hecho deciden sobre el 85% de la legislación británica. Además, los jueces, los tribunales europeos de justicia quieren estar por encima del Tribunal Supremo británico, que eso aquí no es aceptable. Quizá en otros países sea normal, como dicen en España, pues nos lo manda Bruselas, nos lo pide Bruselas. Aquí a un Estado soberano pues nadie le pide cuentas y él es el que decide lo que bien entiende. ¿Crees ¿Vale? Sí, te quería preguntar si crees que el Brexit de alguna manera ha activado la muerte de la Unión Europea o crees que esta unión todavía puede vivir unos años más. Pues no lo sé, porque yo la veo la Unión Europea tocada desde hace muchos años, desde la crisis del euro, en el que, como bien decías, el Reino Unido tuvo la inteligencia de no entrar, por mucho que Tony Blair lo pidiera, el pueblo inteligentemente y también con su sentido común, con su tradición, pues se negó a ceder soberanía a Frankfurt, con todo lo que eso supone en la historia. Entonces, después de la crisis de la Unión Europea, especialmente lo de Grecia, pues la Unión va en un camino muy malo, y lo peor es que no hay medidas para solucionarlo, no hay como ver el problema, identificarlo e intentar una solución. Lo que se hace es negarlo y pensar que son manzanas podridas o casos aislados, en lugar de ver que toda la estructura se ha cimentado en los estados de partido nacionales que bien conocemos en España, y eso pues sin representación y sin separación de poderes no puede ir muy lejos, y ojalá que no vaya muy lejos. Y ya para terminar, por la cuestión concreta de España, de hecho, a tenor de Gibraltar tuvimos una polémica reciente también con el Brexit. ¿De qué manera va a afectar este Brexit a España en lo económico y también en las relaciones que pueda tener en un futuro con Reino Unido? Pues yo soy positivo al respecto. Yo creo que por el mutuo interés de las dos partes van a encontrar una solución, aunque al principio la intenten bloquear y sabotear por intereses políticos. Al final yo creo que el sentido común se va a imponer. Los turistas británicos no van a dejar de ir a España, a esas playas que tanto quieren. Los españoles no van a dejar de venir aquí a trabajar, y el comercio entre los dos países no va a pararse. Sería un cataclismo para las dos partes. Claro que hay que encajar muchas cosas, muchas piezas en el puzzle, pero yo creo que si hay sentido común, y los ingleses tienen mucho, el impacto se va a notar muy poco. Va a ser muy transparente porque se pueden firmar acuerdos bilaterales, se pueden firmar acuerdos para la residencia de personas, para el comercio, para la circulación de bienes. Realmente no es complicado técnicamente, sería más complicado pues eso, encajar las voluntades y que no tenga la Unión Europea unas ganas de revancha, porque realmente podría salir muy perjudicada. Pues Jesús Murciego, corresponsal del MCRC en Londres, gracias por habernos atendido y veremos cómo avanza el Brexit en los próximos meses. Un abrazo. Muy bien, un abrazo.